Bienvenidos a Disegnotopia. Este es un podcast en donde platicaremos entre diseñadores y no diseñadores sobre diversos temas relacionados a la práctica, teoría y filosofía detrás del diseño, que nos permita hacer la reflexión sobre el papel que debemos jugar los diseñadores en busca de un futuro mejor diseñado. Soy Mario Cruz. Y Jorge Rodríguez. Te invitamos a que nos acompañes en Disegnotopia. ¿Cómo les va, colegas, diseñadores y no diseñadores y todos aquellos que les guste y les apasiona el diseño? Les damos la bienvenida una vez más a una edición de Disegnotopia. En este programa vamos a tocar un tema bien interesante que ya ha desatado controversia y discusiones entre nosotros. Es el tema de quién puede diseñar. ¿El diseño es propiedad exclusiva de aquellos que estudian carreras que llevan la palabra diseño? ¿O hay más personas que pueden diseñar? ¿Y qué pueden diseñar? Bueno, de este tema y todas sus aristas vamos a platicar en esta edición de Disegnotopia. Su servilleta Mario Cruz y Jorge Rodríguez. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Mario, pues interesado en el tema porque sí ha sido de gran polémica y creo que dijiste algo crucial aquí. Aquellos que solamente estudian alguna carrera con la palabra diseño son los que pueden diseñar, o realmente qué es el diseño y qué se necesita hacer para aplicarlo y obtener resultados de él. Estas y otras cosas son las que vamos a platicar el día de hoy en este programa. Bienvenidos. Cualquiera puede tener ideas, pero ¿todos pueden diseñar? Jorge, para abordar este tema estuvimos platicando y de repente nos encontramos con que todo lo que estábamos diciendo sonaba familiar y nos dimos cuenta que nos recordaba a esta frase de la película de Ratatouille que decía el chef Gusteau que todos pueden cocinar. Y entonces dijimos, ¿todo mundo podrá diseñar? Y el chiste es que en la película, hacia el final, el crítico de cocina, ¿cómo se llama, Jorge? Se me olvidó. Antonego, dice, por fin ya entendí qué quería decir el chef Gusteau, ¿no? Que no todo mundo puede convertirse en un gran chef, pero un gran chef puede provenir de cualquier lugar. Exacto. Y creo que aplica perfectamente para el diseño. Sí, esa es una frase que verdaderamente uno se puede ver reflejado allí, ¿no? Todo mundo puede diseñar, pero no todo mundo puede convertirse en un gran diseñador. Pero sí, un gran diseñador puede provenir de cualquier profesión, puede provenir de cualquier lugar. Entonces, por ejemplo, este libro, Design Works, conocí a la autora en un evento en Nueva York y pude platicar con ella. ¿Y qué hizo? Pues agarrar todas nuestras herramientas, las propias de la carrera de diseño industrial, y las aplicó a los negocios. Por supuesto que no fue la primera en hacerlo. Seguramente ya muchos lo habían hecho antes y se han escrito muchos libros, pero ella como que lo condensó y lo volvió así como, ya sabes, medio receta de cocina, siguiendo la analogía, y escribió este libro. Entonces, ella es profesora de la Universidad de Toronto de negocios, de administración y negocios. Y entonces el libro Design Works es para diseñar negocios. O sea, un poco el orden más alto de Buchanan, ¿no? El diseño organizacional. Entonces, este es un libro sobre diseño organizacional dirigido a los administradores de empresas. Sí, definitivamente. Creo que, como explicábamos en el programa anterior, el diseñar no solamente se aplica a la generación de productos, sino podemos irnos a los tangibles y a los intangibles, y la palabra diseño conlleva algo que vamos a explicar posteriormente. Pero antes de pasar a ese tema, Mario, creo que es importante que hagamos hincapié en este gran problema que nos enfrentamos todos los que hacemos el esfuerzo por aplicar la palabra diseño con letras mayúsculas. Y el problema radica en que todo mundo puede tener ideas, ¿verdad? O sea, el cerebro humano está diseñado para inferir y para tener ideas. Sin embargo, existe el gran malentendido de que una idea puede agarrarse así como si fuera una materia y se pueden meter las manos en esa éter adimensional y aterrizarlo en la fisicalidad de manera instantánea.
Y justamente ese es el método que se requiere para poder traer esa idea a la realidad y se llama diseño, ¿sí? Edison, en una de sus frases, dice: la genialidad es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el 1% es la idea, es la inferencia, pero el 99% restante es el método de diseño que se tiene que aplicar. Pues mira, siguiendo el ejemplo del libro que acabo de mostrar, es justamente lo que pretende la autora. Lo que quiere es que los administradores y los que estudian negocios dejen de tener nada más ideas, epifanías de, ya se me ocurrió cómo hacer un mejor negocio o una idea de negocio, y apliquen muchas de las herramientas que nosotros llevamos aplicando toda la vida a su diseño de negocio. Y entonces está proponiendo una especie de metodología para diseñar negocios. Entonces, de alguna manera, ella es justamente lo que está tratando de evitar, que todo mundo en este mundo de ocurrencias y en este mundo de ideas lleguen y ya las quieran implementar sin seguir ningún tipo de procedimiento o de rigor para poderlas elaborar ahora sí realmente en estrategias de negocios. Exacto. Sí, fíjate que esto es algo que a mí me preocupa muchísimo porque lo vivimos todos los días, en todos los proyectos, en las academias, esa falta de rigor de seguir el método. Y es una falta de rigor que tiene que ver con pereza y negligencia, pues porque muchas veces los que nos dedicamos al diseño de producto per se, estamos muy allegados a la parte artística. Y en esa parte artística que tiene que ver con un sentimiento y una emoción creativa, que tiene que ver con esta atmósfera romántica, bohemia. El tirano instinto artístico. El tirano instinto artístico, como lo llamábamos nosotros, se ve corrompido por este rigor que nada tiene que ver con ello, ¿no? Sino más bien es procesal, es machacante, es racional y es extrapolado a lo que aparentemente se entiende por diseño, en exprofeso diseño de producto, o diseño gráfico, o lo que tenga que ver con artes, ¿no? Y fíjate que eso genera una enorme cantidad de problemas desde la enseñanza propia en las academias, que ya es un tema que tocaremos posteriormente. Entonces, para cerrar esta cortinilla, diseñar es el 99% restante a la inferencia, que es la idea, la ocurrencia. Y por eso necesitamos un método. ¿Diseño es igual a método? En la relación del cliente con el diseñador, este es un tema que trae muchos dolores de cabeza, porque efectivamente mucha gente entiende al diseño como tener ideas, nada más. Entonces las frases son, a ver, ¿qué te fumas? Para que se te ocurra algo. Échate un diseñito. Échate un diseñito. Entonces, esa concepción del diseño pareciera que basta con tener la idea para que ya, como lo acabas de decir, esta acabe materializándose. Se cristalice automáticamente. Automáticamente. ¿No? Y entonces todo el proceso, que como bien dijiste, es el verdadero diseño, ese lo agarramos, lo hacemos bolita y lo tiramos. Basta con tener ideas y eso no puede ser. Entonces yo creo que esa es una de las ideas equivocadas que no sé si es la que más daño hace, pero es muy común, es muy muy común y genera que las relaciones entre cliente y diseñador, si no se aclara que lleva un proceso la cristalización de esa idea, genera problemas y malos entendidos que se pueden evitar si desde el principio establecemos que diseñar no es un acto espontáneo o improvisado, sino que es una serie de pasos que hay que seguir para poder implementar esa idea genial, que por supuesto todo mundo tiene ideas geniales, poderla ahora sí aterrizar en algo tangible y algo que sirva. Y bueno, ya le podemos seguir poniendo apellidos, algo que sirva, algo que se pueda vender y algo que sea exitosamente comercial, ¿no? Rentable. Fíjate que acabas de dar con algo bien interesante. Muchas veces perdemos todas esas fases que integran al objetivo del resultado del diseño. Y muchas veces simplemente nos concentramos en la idea y la idea ya va a ser la resolución, o sea, el pináculo.
olvidándonos del por qué existe ese pináculo o para qué existe. La siguiente cortinilla vamos a hablar un poco de eso. Sin embargo, creo que a manera de introducción es importante comentar que esto puede llegar a tener problemas muy fuertes, porque si no se entiende desde el principio el porqué de las cosas y para qué necesitamos hacerlo, y si es correcto o no es correcto el trayecto que vamos a recorrer, entonces cualquier idea puede ser errada y se está trabajando de más en algo que no va a funcionar. Y luego, por si fuera poco, y eso me ha pasado a ti, seguramente a ti también y a muchos de los que nos estén viendo, que como uno requiere de feedback, ¿no?, de retroalimentación por parte de los clientes, pues ellos te dicen ideas. Entonces, cuando tú ya llevas el concepto más o menos resuelto, te dicen, oye, ¿cuánto me vas a descontar? Porque pues la idea es mía, ¿no? Y dices, ok, está bien, esta es tu idea y por eso eres mi cliente, porque tú eres el que más o menos sabes de a dónde queremos llegar, ¿no? Pero eso no significa que esa idea pase mágicamente automáticamente a la realidad, ¿verdad? Sí. Y en esa realidad, pues tenemos que tomar en cuenta una enorme cantidad de otros pasos y otras tareas que hay que pensar para que algo que existe en el mundo de las ideas pues se transfiera al mundo de la realidad bajo todos los requerimientos económicos, de manufactura, de mercado, de factibilidad, ecológicos y todo lo que se relaciona al lanzamiento de un producto. Entonces, recordemos que estos programas están enfocados principalmente al diseño industrial, al diseño de productos y posiblemente de servicios. Pero, aunado a lo que estamos comentando, es un gran problema pensar que tener ideas es igual a diseñar. Y como decía Daniel Chinchilla, un excelente amigo y colega, dice, pues ideas hasta mi abuelita puede tener, ¿no? Pero de que esa idea pueda llevarse a la realidad, y no solamente eso, sino que sea exitosa en el mercado y que sea remunerable, ¿no? O sea, que sea rentable para el patrocinador o el cliente en este caso, pues hay un trecho de diferencia enorme y ese es el 99% al que nos referimos. Ya nada más para cerrar esta parte, recordemos que el diseño requiere de un método determinado y compuesto a su vez por procesos, estrategias, procedimientos especializados que dependiendo de lo que uno vaya a diseñar se van acomodando, pero muchas veces confundimos estas palabras, ¿no, Mario? Y sí, inclusive nosotros aquí las tergiversamos, pero creo que vale la pena explicar qué es una y qué es otra. Mira, ¿no? antes de pasar a esa explicación, creo que es importante mencionar que a lo largo de todos estos programas vamos a estar platicando sobre ciertas herramientas que hemos desarrollado a través de nuestra práctica profesional, y esas herramientas son muy importantes, sobre todo en la etapa inicial de los proyectos. Esas herramientas te permiten ubicar claramente de qué tipo de diseño es tu proyecto, qué tipo de diseño vas a necesitar, y todas las herramientas que van a ser necesarias para llevar a cabo todos estos procesos. Entonces, herramientas de entendimiento, ¿no? Son las herramientas de entendimiento. Entonces, el primer paso para separarte de ese acto espontáneo de tener una idea a ya empezar un método de diseño es poner sobre papel una serie de pasos para alcanzar un objetivo. ¿Y cómo vas a saber cuáles son esos pasos si no tienes perfectamente bien ubicado tu proyecto en una serie de coordenadas que te van a decir, mira, tu proyecto es así y necesita todos estos elementos para poderse llevar a cabo, ¿no? Entonces, sí, claro, estas herramientas de entendimiento son muy importantes utilizarlas al principio de los proyectos para poder identificar qué tipo de proyecto vas a abordar y poder diseñar esa serie de pasos que te van a permitir alcanzar tu objetivo. Y ahora sí, viene la explicación de cómo se estructura esta metodología o este método que incluyen estos procedimientos, estos pasos que hay que seguir para llegar a buen puerto, ¿no? Sí, de hecho, como paréntesis a lo que acaba de decir Mario, vamos a tener otro programa que va a hablar de estas herramientas de entendimiento y vamos a proporcionar algunos links de algunos papers que hemos escrito para que se puedan ustedes familiarizar con ellas. Pero para ya cerrar esta cortinilla, hablábamos de que
hay métodos, hay procesos, hay estrategias, hay procedimientos, pero ¿son sinónimos? ¿Nos confundimos con uno y con otro? ¿O por qué hablamos de todas ellas? Bueno, es muy sencillo. Imagínense que el método es el tronco más fuerte, que tiene ciertos pasos con elementos determinados a seguir. Son como territorios que tenemos que pasar a través de ellos sí o sí, no importando cómo. Ahora, como cada elemento de diseño es completamente diferente, entonces vienen los procesos de diseño. Entonces, dentro de un método podemos ocupar procesos, porque no es lo mismo el proceso de diseño de muebles que el proceso de diseño de vehículos, que el proceso de diseño gráfico, ¿sí? Pero el método puede ser el mismo porque uno tiene que cruzar por los mismos territorios. Ahora, inclusive dentro de cada proceso, uno puede seleccionar estrategias, diversas estrategias para abordarlo, también dependiendo de sus condiciones ideológicas, culturales, económicas, de manufactura, ¿sí? Y para concluir el proceso de diseño a través de las estrategias más adecuadas, de forma específica y determinada, necesitamos de procedimientos. ¿Y qué son los procedimientos? Literalmente ya son decálogos, bueno, no necesariamente tienen que tener 10 pasos, pero son listas a seguir paso a paso para poder llevar a cabo algo. Vamos a suponer procedimiento para barrenar la madera de pino a través de una fresadora eléctrica con broca de 1/8. Bueno, paso número 1. Se fija la pieza de madera a un escantillón, a una distancia, bla, bla, bla. Se introduce la broca de 1/8 a 1 pulgada por encima de la superficie de la madera. 3. Se pone la fresadora o el taladro a tantas revoluciones para que no se queme. ¿Sí me explico? Esos pasos son los que se tienen que hacer para ya poder concluir de una idea que es completamente abstracta a algo que va a ser completamente tangible. Ahora, entonces, muy importante. Cuando hablamos de todos estos procedimientos, estrategias, procesos, pareciera que le estamos poniendo una camisa de fuerza a la creatividad. Pareciera que estamos coartando cualquier posibilidad de tener ideas frescas. Y dirán, ay, estos cuates pues quieren tecnificar y hacer todo el diseño así con pasos, racionalizar y robotizarlo, etcétera. Pues nada más lejano de la realidad. Claro. Las restricciones, todas las reglas que se puedan seguir para alcanzar un objetivo, al contrario, no solo no coartan la creatividad, sino que la despiertan, la exponencian, porque se te tienen que ocurrir nuevas formas para abordar un determinado problema. Para cumplir cada reto que se te va presentando durante el proceso. Exactamente. Entonces, realmente la creatividad totalmente libre, se podría decir que es creatividad con libertinaje, o sea... Sí, es una bomba atómica si no la sabes controlar. Es un gran poderío que si no lo sabes contener y direccionar, exactamente, se te explota en la cara, ¿no? Así de fácil. Por eso, creo que la creatividad es un excelente tema para poder discutir, Mario, en otro momento. Y para que podamos cerrar con broche de oro, eso espero, esta cortinilla, el diseño necesita de un método, como ya lo vimos, que se integre por el proceso adecuado, dependiendo de lo que se va a diseñar, para abordarlo con las estrategias de manera más efectiva y concluya con los procedimientos que lo van a llevar a la realidad. Algo concreto. La importancia del propósito y la pasión. Entonces, Mario, secundando lo que acabamos de comentar, lo primero que debe existir antes de empezar a proyectar algo es entender ese propósito del por qué tenemos que hacer las cosas. Porque déjame decirte que muchas veces hasta los clientes no conocen ese propósito. Y es responsabilidad de nosotros como diseñadores ayudarlos a entenderlo. Porque un proyecto que comienza sin un propósito determinado no llega a ningún lado. Entonces, la palabra propósito es fundamental. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos del objetivo
que va a cumplir ese producto o servicio cuando se haga realidad, sino el propósito también involucra entender con qué recursos lo vamos a generar, cuánto necesitamos, ¿no? Cuánto dinero necesitamos para poder llevarlo a cabo, a qué mercado va a llegar, de qué forma va a llegar, qué infraestructura y qué tecnología necesito para poderlo cristalizar, cuánto tiempo tengo para llevarlo a cabo, cuánto va a impactar en mi finanza o cuál es el modelo de negocios que lo va a llevar a un mercado de forma exitosa. O sea, estos y otros muchos más puntos los debe entender ese propósito antes de empezar. Lamentablemente pensamos que el propósito nada más tiene que ver con la usabilidad, ¿no? Uh-huh. Estos propósitos son secundarios dentro de todo el proyecto, pero antes de que empecemos a proyectar el producto o el servicio, necesitamos proyectar el proyecto. Exactamente. ¿Sí? Y ese proyecto, pues ya nos va a determinar fases, requerimientos, para poder empezar, ahora sí, a generar ideas en relación a todo ese contexto de requerimientos, limitaciones y retos que vamos a enfrentar. Entonces, el propósito es fundamental dentro del método. Y se podría decir que la intelección del propósito es el primer paso en el método de diseño antes de empezar a diseñar lo que sea. Ahora, tú hablabas, Mario, y explícalo, hace ratito de la parte de la pasión, del gusto de diseñar, que es completamente extrapolado de lo que nosotros proponemos, ¿no? Que es racional, es mecánico, es de alguna manera robótico, ¿no? Que es seguir un método y procesos y estrategias y procedimientos, ¿no? Tú dime, ¿para qué sirve la pasión mezclada con esto que estamos hablando? La pasión es fundamental, sobre todo cuando tienes un equipo. Cuando tienes un equipo de trabajo tienes que transmitir esa pasión, tienes que lograr que todo el mundo se contagie. Es justamente, yo creo que más importante, el elemento más importante, porque va a haber momentos en el proceso de diseño en los que te vas a topar con problemas graves que no vas a saber cómo solucionar, y van a ser noches en vela tratando de pensar en cómo solucionar ese obstáculo que se te acaba de poner enfrente, y si no hay pasión de por medio, difícilmente se logra solucionar esos problemas que se presentan, y siempre se presentan. Entonces la pasión es fundamental, pero la pasión nace, curiosamente, del entendimiento. Cuando tú entiendes muy bien un objetivo, un propósito, nace prácticamente por añadidura esa pasión de decir, híjole, este es un reto interesante, este es un reto padre, que vale la pena pensar en cómo solucionarlo. Y insisto, si logras contagiar a tu equipo de esa pasión por solucionar ese problema, se empieza a hacer un círculo virtuoso y empiezan a salir ideas y propuestas de todos lados, pero ya encaminadas a la solución de ese objetivo, ¿no? Y entonces, sí, ya nada más para terminar, se requiere de ese entendimiento muy, muy preciso de los objetivos del proyecto. Y muchos textos sobre diseño, muchos libros, te hablan sobre esa etapa inicial y sobre esa entrevista inicial que tienes que tener con el cliente para preguntarle sus necesidades. Y de hecho, pues ya, eso no solo está en los libros, están en TikToks y en YouTube y en todos lados. Los diseñadores que te dicen, no, es que si no hablas con tu cliente primero, pues quién sabe qué vas a diseñar, ¿no? Entonces, ya más o menos está entendido que tienes que empezar platicando con tu cliente. Pero lo que no te dicen muchos es, bueno, ¿y qué preguntas son las cruciales que le tienes que hacer a tu cliente en esa entrevista inicial? Y más aún, ¿es suficiente nada más esa entrevista? Por supuesto que no, pero como que muchos se quedan ahí, ¿no? ¿Ya entrevistaste a tu cliente? Bueno, ahora sí, manos a la obra, ¿no? Pues no, hay muchas otras herramientas que hay que implementar para poder entender el propósito y finalmente sentir esa pasión tan importante por resolver ese proyecto en turno, ¿no? No, fíjate que voy a hacer un pequeño paréntesis de algo que acabas de decir ahorita, que sí, es fundamental. Estás hablando de esa entrevista, ¿no? Sí. Pero ¿qué crees? Te voy a traer un tema que te va a dar risa.
famoso brief de diseño. Híjole. No puede existir algo más dañino para nuestra profesión que el famoso brief de diseño inventado por... Hay muy pocas veces hay briefs que están bien hechos, pero sí tengo que aceptar que son raros. Son muy raros. ¿Por qué? Porque lamentablemente ese brief de diseño a veces está hecho por las personas que no conocen el método ni los procesos de diseño, y entonces pues encaran una serie de elementos que ni siquiera son factibles o ni siquiera están relacionados con la verdadera problemática o necesidad de lo que se busca. Entonces, muchas veces el corporativismo mata al método del diseño desde el inicio. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues ¿quién tiene la culpa al final? El diseñador, porque lo hizo mal. Pero resulta de que es muy probable que ese famoso brief esté mal ejecutado desde el principio, y yo te puedo decir que yo me he topado con ese problema una enorme cantidad de veces. Entonces, la responsabilidad de un diseñador consciente es analizar el famoso brief, claro, y hacer ese cuestionario que tú dices, primeramente cuestionando el brief, si es que te lo presentan. Y bueno, eso se generan toda una serie de problemas horribles, porque un equipo de diseño dentro de una empresa puede decir, oye, ¿yo por qué voy a cuestionar el brief? Se supone que ya hay un equipo detrás de el famoso perfil de producto que me está entregando ya algo bien hecho, pues. Y sobre todo, me van a pagar por cuestionarlo y por prácticamente volverlo a hacer yo. Entonces ahí implica una cuestión, sí, totalmente ética, porque hay que hacerlo, porque se vislumbra claramente que en los términos, sobre todo, ese es el problema que yo más me he topado con los briefs, son términos ambiguos y muy generales. Es prácticamente... Pueden resultar en cualquier cosa. Exactamente. Prácticamente te dicen, hazlo bueno, bonito y barato. Sí. Entonces, eso no sirve de nada. No, y aparte abarcan rangos muy grandes. Muy grandes. Tópicos muy grandes de población, de economías, de culturales. Entonces dices, pues, ¿qué hago aquí? Entonces, como bien dices, eso genera problemas que dificultan totalmente el accionar de la metodología de diseño desde el principio. Y desde el principio lo ético es pelearse. Es decir, ¿sabes qué? Es cuestionar, ¿no? Es cuestionar. Sí. Y el brief verdaderamente es adecuado a lo que se está requiriendo, sobre todo porque uno tiene un sentido. A mí me ha pasado, seguramente a ti, llegas a una empresa, ves su mobiliario, ves los productos que vienen y de repente te lanzan un brief que dices, esto como que no viene de aquí, ¿no? Esto como que no sale de aquí, ¿no? Y nada más a manera de paréntesis, dentro del paréntesis, reconocida empresa de electrodomésticos, que no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades. Sí, no, se dice el pecado, no el pecador. En algún pasado me contrató para rediseñar un producto eléctrico, una licuadora, y me dieron el brief. Pero cuando yo leí el brief y vi el producto que querían cambiar y por qué lo querían cambiar, a mí me estaban contratando para hacer un restyling, literalmente arrastrando toda la tecnología. Pero yo cuando vi el producto y dije, no, el menor de los problemas de este producto es la parte estética. La estética, ajá. No, entonces tuve que convencerlos de hacer una clínica, y en esa clínica de usabilidad les puse bandejas para hacer una salsa, pero corrí el método de usabilidad, todo el user journey desde principio a fin para pasar por todos los diferentes estados de uso, no solamente en el licuado, sino desde que sacas el producto de la caja, lo desempacas, lo ensamblas, lo utilizas, lo lavas, lo secas y lo vuelves a guardar. Pues, ¿qué crees? Al final, el menor de los problemas era la parte estética. Claro. El mayor de los problemas era la parte tecnológica y de usabilidad del producto, porque ya era un producto con tecnología muy vieja y había competencia de productos chinos y brasileños mejores, con mejor tecnología y con mejores elementos de pensamiento en el user journey. Entonces yo se los dije. Obviamente, ¿qué me pasó allí? Pues me quedé sin chamba porque ya ellos adoptaron, ahora sí que dijeron, caray, pues ya no podemos tener lana para hacer tanto cambio en esa licuadora. Se descontinuó el proyecto y pues valichetos, pero éticamente era lo correcto. Era lo correcto. Uh-huh. Yo prefiero decir, ok, les demostré a estos cuates que estaban yendo por un mal camino y yo les evité un gran gasto,
a llevarme yo la estafeta, ¿no? Y ponerme el letrero en la frente de mal diseñador, porque sí, les pude haber rediseñado un producto bonito, que iba a tener éxito el primer mes de venta, pero después iba a volver a decaer hasta el suelo. Entonces, hablando de la pasión, que es ahora sí que de lo que estamos hablando en esta cortinilla, es que esa pasión nos tiene que llevar mucho más allá que la conveniencia de hacer negocios. Sí, del momento. Sabemos que nuestra profesión nos tiene que dejar para la papa, ¿no? Pero si no estamos en la voluntad de recorrer los kilómetros extras y de sacrificar a veces lo que haya que sacrificar por anteponer la ética y anteponer lo que se requiere en términos de pasión, recorrer todos los pasos del método de manera rigurosa para poder llegar a donde queremos y poder nosotros ejecutarlo de tal manera que al final verdaderamente estemos 100% satisfechos de lo que hicimos, y no solamente nosotros, sino nuestro cliente y el mercado que lo va a comprar, porque obviamente, ¿quién no quiere un producto que es un éxito de ventas en el mercado al final? Todos. Pero todos queremos eso, pero nadie está dispuesto a ejecutar el rigor que se necesita para llegar. Entonces, ¿quién puede ser capaz de diseñar? Regresando a la apertura de este programa, estábamos diciendo que no cualquiera puede ser un gran diseñador, pero sí un gran diseñador puede provenir de cualquier lugar. Y me parece que la clave está sencillamente en no creer que con tener una idea es suficiente. Hay que conocer el método y hay que implementarlo. El método, como ya dijimos, puede ser variable con respecto al objetivo que se quiere obtener. Es decir, no se tienen que recorrer todos los procedimientos y todos los pasos y todo en cada uno de los proyectos que tengamos. Cada proyecto va a tener sus singularidades y por eso necesitamos ver qué partes del método vamos a utilizar con mayor extensión, con mayor rigor, con más herramientas que otros. En ese sentido, el libro que les mostré al principio, que les juro que no me dan de la editorial nada, ni me está pasando una lana la autora ni nada, es ese ejemplo de alguien que encontró que se estaban teniendo muchas ideas y había una efervescencia de ideas en las carreras de negocios y en los MBAs, y todo mundo tenía el hilo negro para reinventar los negocios, ¿no? Y ella dijo, tranquilos. A ver, veamos si es cierto. Están teniendo nada más ideas y nadie las implementa. ¿Qué necesitamos hacer para realmente implementarlas? Y entonces, insisto, ella habla como si fuera diseñadora. Ella es maestra de negocios. Y sin embargo, te habla de entender a tu usuario, de entender tus objetivos y de las distintas estrategias que necesitas para construir un negocio en torno a las necesidades de tu usuario, que ese es, digamos, el concepto novedosísimo que vinieron a descubrir los profesores de administración de empresas, que el usuario tiene que estar ante todo involucrado, ¿no? Ese es y uno puede ver conferencias y conferencias al respecto, y esa es la gran revelación, que el usuario es más importante que hacer dinero. Yo tengo la sensación de que todavía el objetivo principal no es satisfacer las necesidades del usuario, sino hacer negocio. Y aunque pareciera que están peleadas, no necesariamente tienen que estar peleadas esas dos necesidades. Puedes hacer buen negocio cumpliendo las necesidades de tu usuario. Es más, cuando se cumplen las necesidades del usuario, se hacen unos negocios fabulosos. Que cuando puedes tener tu negocio funcionando, pero tienes quejas y reclamos y reclamaciones y devoluciones porque el producto no jaló como debía de ser. Está operando mal, ¿no? Entonces, en fin, este ejemplo de esta autora, de esta profesora de la Universidad de Toronto, es nada más uno de alguien totalmente fuera de las carreras de diseño que encontró en las herramientas de diseño la manera de construir ella un método propio para diseñar negocios. Entonces es un muy buen ejemplo de que todo mundo puede diseñar siempre y cuando siga un método de diseño. Y justamente, recalcando lo que tú comentas, Donald Norman, que tampoco es diseñador,
que es un psicólogo, analizando el diseño como tal, pues se dio cuenta que hay una enorme cantidad de elementos, herramientas y métodos para poder hacer más efectivos los resultados del diseño. Y en sus libros, Donald Norman nos habla de todo ello como herramientas maravillosas para poder mejorar nuestras prácticas diseñísticas. Entonces, si bien en esta cortinilla estamos discutiendo quién puede diseñar o quién no, pues obviamente entender a la perfección el método del diseño, los diversos procesos que se deben de involucrar dependiendo de lo que queramos diseñar y las estrategias y los procedimientos, pues es de suma importancia. Ahora, ¿qué implica esto? Conocimiento. Muchas horas pompa de estar allí leyendo, entendiendo, trabajando sobre la marcha, experiencia. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, también requiere de habilidades, ¿verdad? Si bien vamos a tocar otro programa con los diversos tipos de diseñadores que existen y sus perfiles, pues definitivamente uno como diseñador industrial sí necesita tener capacidades en las habilidades de diseño proyectuales, de visualización tridimensional, de pensamiento holístico y otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que por un lado tenemos una personalidad con capacidades y por otro lado tenemos conocimiento que se tienen que unir para poder hacer más efectiva la parte del diseño. Ahora, tú también tocabas en otra de las cortinillas que tenemos herramientas que hemos desarrollado. Una de esas herramientas, pues obviamente, es entender el propósito, y ese propósito hace que podamos nosotros visualizar de manera gráfica el espectro enorme de los diversos tipos de productos y servicios que existen dependiendo de sus propósitos, que ya tocaremos en otro programa. Pero cuando entendemos este abanico, este espectro de productos entre dos tópicos, entre la ingeniería y el arte, podemos entender la enorme diversidad de procesos que existen, y también ahí podemos encontrar la diversidad de personalidades de diseñadores que funcionan mejor para poder resolver unas u otras. Entonces podemos tener diseñadores universalistas que abarquen todo el espectro desde la ingeniería hasta el arte, o podemos ubicarnos, ¿no?, en aquella región del espectro que nos sea más cómoda, que tengamos mucho mayores habilidades para poderlas desarrollar. Pero ya hablaremos de eso en otro programa. Si bien la conclusión de este programa es entender quiénes sí pueden diseñar, pues bueno, ya lo estamos diciendo, ¿no? Y como ejemplo, dijéramos, bueno, tenemos productos que pueden ir muy apegados al mundo al universo de la ingeniería, que son los productos utilitarios, que demandan una enorme cantidad de procesos y procedimientos y estrategias. O podemos tener productos en el mundo emocional, ¿no?, en el universo emocional que está pegado al arte. Que son productos que más bien nacen de un capricho, de una querencia, ¿no? Y me voy a atrever a hacer un comentario positivo de un producto que surgió ya hace pues como unos 10 años, yo creo más de 10 años, como unos 15 años, de un diseñador mexicano, se llama Ariel Rojo, que en aquel momento, para el 2010, sacó una lamparita en forma de puerquito, que le llamó el puerquito ahorrador. Y es un puerquito de cerámica que la cola se le pone un foco de estos que antes eran los focos ahorradores de gas, y como los puerquitos tienen su colita así, que hace una espiral, pero perfecto, pues, bueno, le llama el puerquito ahorrador. Pero ya saben ustedes que los puerquitos pues son alcancías, pero en este caso la alcancía pues no era física, sino era ahorrar energía. Era metafórica eléctrica. Entonces uno dice, ay, bueno, pues esa es una ocurrencia, ¿no? Y ustedes no están diciendo aquí que el diseño no son ocurrencias. Bueno, no he podido platicar con Ariel de cómo fue que se le vino a la idea, pero quiero inferir algo, y si ve esto Ariel, pues seguramente me va a copiar y me va a hablar y me va a reclamar, pero no voy a hablar mal de él, de su producto, sino voy a tratar de entenderlo a nivel de proceso. Podemos decir que esa es una metáfora y es un producto que vive en el mundo emocional, porque no necesariamente es una necesidad que surja por una problemática, algo que necesita ser resuelto para poder minimizar impactos de cierta naturaleza, ¿no? Simplemente es una metáfora padre, una idea traída a la realidad, y yo quiero saber
si algún día él estaba en su cuarto, en su cama, con algún sobrinito y hizo esa correlación de dos elementos, vio el foco que estaba en su cuarto, quizás la casa de su abuelita, ¿no? Foquito de gas en forma de espiral, y se acordó del cochinito y ¡pum! Juntó a manera de polinización cruzada los dos elementos y dijo, wow, ¿por qué no hago una lámpara de ello? Pero esa es la ocurrencia, ¿no? Uno dijera, bueno, ok, ya, ahí. Pero lo que es valioso de ese y otros productos semejantes es el rigor que tuvo que seguirse posterior a ello. Que es ok, hago la inferencia, me pongo a hacer mis bocetos de servilleta, así como en algún momento lo hizo Philippe Starck con el exprimidor de limones o de jugos tan polémico, ¿no? Que es así una cosa cromada con 3 patas. Y entonces de ese boceto de sketch de servilleta, pasarlo ya a un producto con un empaque, con un cuidado estético, porque está muy bien hecho el puerquito, como lo pueden ver aquí, ¿no? En las imágenes que estamos mostrando. Y aparte que es una lamparita bonita, pues llevó todo un rigor de un método y un proceso diseñístico, porque lo llevó hasta las tiendas y se vendió muy bien, ¿no? Fue un producto exitoso porque era bonito, porque la metáfora era atractiva, ¿sí? Para la gente, hacía clic, hacía empatía con la cultura, y no obstante es un producto emocional que no surge de una necesidad que vaya a arreglar el mundo, es una invitación a que ahorres de bonita forma, ¿sí? Y aún allí, que pareciera que podemos brincar al sketch de volada y entretenernos de manera muy romántica con ello, aún ahí hay rigor diseñístico, y si en algún día Ariel nos puede regalar una entrevista, pues ya nos platicará todo el reto que fue pasar del boceto de servilleta hasta tener su producto producido en los anaqueles de las tiendas, ¿no? Sí, es una muy buena conclusión, y en términos de diseño industrial queda perfectamente ejemplificado, pero eso sucede con todos los órdenes del diseño, desde el diseño más sencillo o menos complicado, no sencillo, menos complicado, en los órdenes estratificantes que propuso Richard Buchanan, el diseño de la comunicación gráfica. Ahí los diseñadores gráficos, no me van a dejar mentir, son los que más sufren de la mala idea que se tiene de nada más tener una idea, echarse un diseñito, un dibujo y ya, solucionado el problema. No, ahí también debe haber rigor, debe haber una etapa de investigación, debe haber toda una serie de pasos que tiene que seguir el comunicador gráfico, el diseñador gráfico, para poder tener al final un elemento que realmente cumpla con las funciones que le han encomendado. Y también aplica el universo de diseño. Puede ser una obra gráfica muy pegada al arte, totalmente emocional, o un gráfico totalmente utilitario. Sí, que un símbolo de emergencia, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Necesita ser entendido rápidamente, porque si se está quemando el edificio y necesita salir, pues no hay momento para estar interpretando el símbolo. Nada. Entonces tiene que ser diseñado bajo un rigor procesal completamente, ¿no? Pero los dos pasan por el método. Ah, claro, porque del otro lado podemos tener un cartel. Sí. ¿Sí me explico? O algo como lo que tus pósters que tienes allá atrás. Sí, que son emocionales, pero requirieron. Emocional, pero tiene todo una trama arquitectónica que fue diseñada. Exactamente. Y cada personaje fue diseñado, fue balanceado. O sea, ¿cuánto te has tardado en hacer esos pósters que tienes ahí atrás, Mario? Fíjate que no me he cronometrado, pero Más pero o menos, mira, ya, desde la concepción de la idea hasta ya tenerlo allí impreso. Yo creo que la etapa que más toma tiempo es justamente la investigación, porque como algunos son solicitudes, las películas que yo ya he visto, bueno, fácilmente reconozco los personajes, etcétera, pero cuando te lo piden y te piden de una película que no has visto, pues de entrada tienes que ver la película. Entonces ya eso ya inclúyelo en el tiempo de diseño, porque te tienes que aventar las 2 horas de película para encontrar esos elementos sutiles que te van a permitir construir los disparadores, ¿no? Construir el póster, ¿no? Entonces, imagínate esa etapa de investigación en un producto que es totalmente emocional. Viene nada más a reafirmar el ejemplo del cochinito ahorrador. Claro. Pues en fin,
creo que aquí tocamos otro tema, que es el tema de los órdenes del diseño, que bueno, ya abordaremos en otro programa, pero... Es que es imposible no tocarlos, sí, para complementar. Entonces sí, vamos a tener que dedicarle un programa a explicarlos bien, pero prácticamente en todas las discusiones van a empezar a salir los universos, los órdenes, los propósitos, todo eso va a salir porque es imposible no mencionarlo. Así es. En fin, espero que haya sido de su agrado y útil, sobre todo para todos aquellos que hacen y usan el diseño como un medio para vivir, ¿sí? Y disfrutar al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo ves, Mario? Sí, nos pasamos, es imposible no pasarnos del tiempo, se ponen buenas las discusiones, al menos yo las disfruto mucho, espero que todos los que nos están viendo las disfruten igual que yo, y que seguimos preparando nuevo material para nuevas discusiones que se ponen muy buenas, tanto cuando las grabamos como cuando las empezamos a elucubrar. Se ponen las discusiones muy buenas, entonces los invitamos a que nos sigan en las distintas redes sociales que tiene Disegnotopia, que a este video le den like, que le den clic a la campanita para que les avise cuando sacamos nuevos videos. Ya lo estamos haciendo con mucha mayor regularidad, entonces vale la pena que tengan la campanita activada para que les avise cuando sale nuevo material. Los que nos siguen en Spotify o en otras plataformas, también síganos y ya con esta... Útil, por favor, compártanlo. Y ya con esa me despido, Jorge. Ya, nos despedimos, ya. Cortamos aquí porque ya nos pasamos. Tengan todos una excelente semana. Noche, tarde o día, dependiendo a la hora que nos estén viendo. Chao. Este fue un programa producido y editado por Mario Cruz y Jorge Rodríguez. Si te ha gustado el contenido, te invitamos a que te suscribas. Danos un like y por favor, compártelo en tus redes.